Buenos días para todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Depende del momento en que estén viendo este video. Quise comenzar con el mantra Adonai, que en hebreo significa el Señor. Ya que hoy vamos a estar tratando el gran tema de mi abrazo con Dios, como les he estado prometiendo las últimas semanas. A vuestra salud, señores, señoras y todos los demás. Nunca me armo un libreto para hacer estos videos. Nunca sé qué es lo que voy a decir al segundo siguiente, mucho menos al minuto siguiente. Tengo una idea de algunas cosas que quiero comentar. No voy a comenzar directamente contándoles cómo fue aquella experiencia en que me sentí abrazado por Dios. Literalmente puedo decir que me sentí abrazado por Dios. ¿Qué será, no? ¿Qué será eso de ser abrazado por Dios? Por Dios. Antes que nada, ya en videos anteriores he hablado mucho del cuerpo astral, ese cuerpo que tenemos, que le sigue en frecuencia vibratoria a nuestro cuerpo físico, ese cuerpo con el cual normalmente en las noches, cuando nos vamos a dormir, nos permite realizar viajes astrales, nos permite ir al lugar que querramos, al momento que querramos ver. Porque sí, en esa dimensión el tiempo es diferente a como lo conocemos y lo sentimos acá. Aquí en nuestra tercera dimensión el tiempo es lineal y así es como nuestra mente ordena los hechos y los acontecimientos que acontecen en nuestra vida desde que comenzamos a tener uso de razón y memoria hasta el día en que nos vamos de este plano. Pero en esa otra dimensión donde uno puede viajar, volar con el cuerpo astral, el tiempo no es como acá. De hecho no se siente el tiempo. Y está como unido, es como si estuviera todo amalgamado. No existe un pasado, un presente y un futuro. En ese momento, en ese plano, cuando estás haciendo un viaje astral, tienes una conciencia amplificada
que no tiene nada que ver con la conciencia que uno tiene en el día a día, en el diario vivir, en esta tercera dimensión, en esta vida que estamos transitando. Es una conciencia que se expande, trasciende cualquier límite que se puedan imaginar. Es un plano donde tú puedes ver incluso, no voy a decir el futuro, sino los probables futuros, o el probable futuro de acuerdo a cómo están las cosas en tu vida hoy, o de acuerdo a cómo están las cosas en la humanidad y en el mundo hoy. Probables futuros. Se pueden ver esos futuros probables en el plano astral. Yo, por ejemplo, puedo una noche irme a dormir, desprender de mi cuerpo físico el cuerpo astral y transferir mi conciencia a ese cuerpo astral y digo, bueno, quiero ver mi futuro. Y puedo llegar a ver, por ejemplo, que dentro de un par de décadas puedo estar muriendo a causa de la diabetes. Yo en este momento no tengo diabetes, no tengo ningún tipo de problema de salud de esa índole. Pero puedo ver en el plano astral que puedo tener diabetes en el futuro y bueno, y voy a ir paulatinamente quedando ciego, perdiendo mi vista. Y luego me van a amputar un día un dedo del pie, al año siguiente me van a amputar el pie, el resto de la pierna y bueno, ese puede ser mi probable futuro de acuerdo a cómo están las cosas hoy. Pero si el futuro fuera escrito en piedra y no hubiera nada que pudiéramos hacer para cambiarlo, ni para un lado ni para el otro, ni siquiera una fracción de grado o una fracción de milímetro, entonces, ¿dónde quedaría una de las cosas más sagradas que Dios nos dio, que es el libre albedrío? O sea, no sería razonable, no sería coherente, sería erróneo pensar que no se puede cambiar el futuro. Sí es verdad que venimos a esta vida, que venimos a este mundo y encarnamos con determinada misión o determinadas misiones a cumplir, eso es cierto, con determinado bagaje de conocimientos, aprendizaje que tenemos que adquirir, que nuestro espíritu necesita aprender determinadas cosas. Eso es cierto, pero también es cierto que el futuro se puede cambiar. Si yo al volver de ese viaje astral donde vi mi futuro y me vi muriendo a causa de la diabetes, vuelvo a mi cuerpo físico y decido cambiar mi forma de alimentarme, dejar de comer tanta azúcar, de ingerir tantos azúcares, de comer tantas harinas, corregir mi dieta, hacer una dieta saludable basada en vegetales, en frutas, verduras, etc. Yo ahí ya estoy variando mi futuro y probablemente jamás desarrolle diabetes. O puedo llegar a tener algún tipo leve, algún tipo de diabetes que no me moleste demasiado y me permita simplemente seguir adelante con ella, con una dieta especial basada en verduras y demás. O sea, se puede variar el futuro. Esa era una de las cosas que quería hablar del viaje astral, de lo que es esta gran herramienta que tenemos de nuestro cuerpo astral, que sí podemos ver el futuro o los posibles futuros de nuestra vida y de la humanidad, del planeta Tierra también. Podemos ver el tiempo presente en esta tercera dimensión y voy a contar una historia que da prueba de ello. También podemos ver todos los hechos acontecidos. Podemos ver absolutamente todo el pasado con lujo de detalles. Podemos ver hacia atrás, porque cada cosa que hacemos, cada palabra que emitimos, cada vibración, cada instante queda plasmado para siempre en el éter. No se diluye jamás. Continúa expandiéndose por el universo in eternum, eternamente. Entonces, nuestro cuerpo astral funciona como un sintonizador. Es como una radio. Si tú quieres escuchar música o escuchar un programa de radio, no tienes que subirte a tu auto e ir hasta el lugar de tu ciudad donde se encuentra la emisora de radio y entrar a la radio y a través del cristal ver y escuchar a la persona que está hablando, al conductor del programa. Es un sinsentido. Tú tienes en tu casa un aparato con el cual sintonizas la emisora que quieras, de cualquier parte del mundo. Así, exactamente así es como funciona nuestro cuerpo astral.
es una gran herramienta para sintonizar. Puedes sintonizar el futuro, lo que llamamos presente en esta tercera dimensión, y todos los hechos acontecidos desde el origen de los tiempos, desde antes de la creación, desde incluso más atrás, desde aquel instante en que Dios con su verbo dijo hágase la luz. Puedes ver incluso más atrás. Y hoy les voy a contar cómo llegué a ese lugar. Pero no quiero ser spoiler, no quiero hacer yo mismo un spoiler de lo que voy a contar más adelante. El viaje astral te permite tener experiencias indescriptiblemente maravillosas. No se puede transmitir con palabras lo que puedes llegar a vivir o sentir, ver, escuchar en ese otro plano. Hay una palabra en el idioma castellano para referirse a esto: inefable. Hoy, grabando este video y hablándoles a ustedes cara a cara y compartiendo unos matecitos a vuestra salud, estoy tratando de narrar lo inefable, de contar lo que es imposible contar, porque no se han inventado palabras suficientes como para describirles a ustedes determinadas cosas, vivencias que tuve en ese otro plano, simplemente porque nosotros tenemos una percepción de esta tercera dimensión, de esta realidad, a través de los 5 sentidos que tiene nuestro cuerpo físico, pero nuestro cuerpo astral tiene otros sentidos. Por cada uno de nuestros sentidos tenemos un parasentido. Para el tacto tenemos la dermóptica. Desde hace décadas el FBI en Estados Unidos, cuando no puede resolver el caso de un crimen, no tienen pistas para hallar al culpable del asesinato, llevan una prenda de la persona desaparecida a un psíquico. El psíquico, al tocar esa prenda, acá en Montevideo, en Uruguay, tenemos a Quistapache, por ejemplo, estas personas que han desarrollado la dermóptica, dermo, piel, óptica, visión, el poder de ver a través de la piel, el poder de ver a través del tacto. Entonces ellos, al tocar la prenda de esa persona desaparecida, empiezan a tener imágenes, visiones. Enseguida pueden decirle a la policía si la persona que es dueña de esa prenda de vestir, si está viva o no, y pueden tener visiones, e incluso pueden dibujar el lugar donde se encuentran estas personas, en qué condiciones están, y hasta hacer un mapa y dibujar el lugar exacto donde la persona está. Esto por muchas décadas fue top secret. Ahora es bien sabido y no hay nadie quien lo ignore. Hemos visto acá los uruguayos programas de Aquistapache donde él relata más de un caso en el que él ayudó a la policía a encontrar a determinadas personas, algunas con vida, otras no. Eso es la dermóptica. Decíamos que para cada uno de nuestros sentidos tenemos un parasentido. En cuanto al tacto, eso que les conté. En cuanto a la visión, la clarividencia. No preciso explicarles porque ya todos sabemos lo que es. Para la audición, la clariaudiencia. Y así con cada uno de nuestros 5 sentidos, aunque en realidad son más sentidos los que tenemos, como por ejemplo la propiocepción, que es el sentido de saber, aunque yo cierre los ojos, sé exactamente dónde está cada parte de mi cuerpo y en qué posición. Sé dónde está mi pie derecho, en qué posición está, sé dónde está mi mano derecha, qué está haciendo y en qué posición está, y no preciso mis ojos, no preciso mi visión para saber esta información, porque estoy usando ese otro sentido que se llama propiocepción. Y hay otros sentidos, pero generalmente decimos que tenemos 5. Pero en el plano astral, nuestro cuerpo astral tiene más sentidos. Entonces yo les he dicho en videos anteriores que en ese otro plano hay colores que no se los puedo describir porque acá no existen. Hay música, hay sonidos que no tengo palabras para referirme a esos sonidos, a esa música, porque no lo puedo comparar con nada que exista acá en la Tierra, acá en esta tercera dimensión. Entonces, se me hace un poco complicado contar la historia que voy a contar hoy, porque voy a narrar lo inefable. O sea, voy a contar lo que es imposible de narrar, imposible de contar, imposible de describir. Pero yo
con todo mi corazón y mi fuerza de voluntad y con todas las ganas que tengo y la ayuda de mis guías, quienes me dieron la idea de comenzar a hacer estos videos para ustedes y transmitirles cosas que he visto, que he vivido y cosas que me han cambiado la vida o me han llevado a otro nivel de autoconocimiento. Así que, aunque no hay palabras, voy a hacer lo posible. Si será importante el verbo que hasta en la Biblia dice que por el verbo fuimos creados. El verbo, la palabra, vibración, pensamiento, es todo lo mismo. Repito, verbo, palabra, pensamiento, vibración, es todo lo mismo. No se lo voy a explicar, lo voy a dejar para que lo trabajen ustedes en sus casas como tarea domiciliaria. He hablado bastante del viaje astral en mi video anterior, mi trabajo anterior, Los jardineros del espacio, pero quiero enfocarme un poquito, unos minutos, en algo muy importante que es la corroboración del viaje astral. Si tú no tienes una corroboración física de que lo que viviste en el plano astral fue real, fue tal cual lo recuerdas, si no tienes una corroboración física, como yo las he tenido, gracias a Dios, por lo menos en 3 oportunidades, son pocas, pero fueron contundentes. Si no tienes esa prueba, puedes llegar a convencerte de que simplemente tuviste un sueño fantástico, alucinante, maravilloso, que parecía real, pero que no deja de ser un simple sueño. Quiero contarles por lo menos 2 casos de corroboraciones físicas que tuve de haber hecho un viaje astral y esto fue corroborado por otras personas. Comienzo por Mariela Fraga, a quien nombré también en mi video anterior. Un saludo, un abrazo, Mariela. Mariela es una persona que amo. Me conoce desde que yo estaba en el vientre de mi madre, ya que ella y mi madre eran amigas desde niñas. A ella y a su hija Marcia y a toda esa familia también los adoro. Mariela me había prestado, como ya les dije, todos los libros de Lobsang Rampa para estudiar todo esto del viaje astral y de los extraterrestres o jardineros del espacio, como Lobsang Rampa les decía en sus libros. Y Lobsang Rampa en alguno de esos libros, creo que era en su 4.º libro, You Forever, Tú Eternamente, le pusieron en castellano, donde él, no es una novela lo que escribe, es un curso, literalmente un curso para conocer y dominar el viaje astral. Entonces, en la parte en que él hablaba de la importancia de las corroboraciones físicas, te proponía algunos ejercicios para hacer. Y con Mariela, un buen día decidimos hacer este ejercicio. Mariela y yo vivíamos relativamente cerca. A media hora de caminata yo podía estar en su apartamento. Entonces Mariela, cada noche, antes de irse a dormir, agarraba un papel, una lapicera y escribía una palabra en ese papel y dejaba esa hoja arriba de un mueble allá en el comedor de su casa. Yo conocía perfectamente su casa desde niño, su apartamento más bien, porque el apartamento de Mariela y mi apartamento estaban en el mismo edificio, en calle Gambetta y Boulevard Valle y Ordóñez. Durante un año, prácticamente durante un año, intentamos lograr esta corroboración. La idea era, Mariela me había dado su permiso para que yo ingresara a su apartamento con mi cuerpo astral. Yo tenía que lograr desprenderme de mi cuerpo físico, llegar astralmente, llegar con mi cuerpo astral a su apartamento, ver esa hoja de papel que ella dejaba arriba de ese mueble y llegar a leer la palabra que ella había escrito.
Eso es una corroboración física, si lo logras. Pasó un año y no lo logré nunca. Me iba para cualquier lado menos para el apartamento de Mariela. Un día Mariela se muda a otro barrio por la Cruz de Carrasco. Una determinada noche me acuesto a dormir y aparezco en el plano astral. Veo una puerta común de madera de una casa, o en ese momento no sabía si era casa o apartamento. Era una puerta nueva para mí, una puerta desconocida. Saben que en el plano astral no precisas abrir la puerta para entrar, simplemente la atraviesas. Las paredes, que para nosotros en tercera dimensión son sólidas, el cuerpo astral no tiene masa. Es un cuerpo que vibra a una vibración más alta. Entonces para él atravesar una pared, una puerta, una ventana es como atravesar una pequeña nubecilla de humo o un holograma. O sea, nada del plano físico frena al plano astral. Entonces atravieso esa puerta y comienzo a mirar aquella residencia. No la conocía, no conocía ese lugar. No conocía ese lugar. Pero yo estaba ahí, no exactamente parado sobre el suelo, estaba flotando en aquel ambiente. Miro hacia mi derecha, veo un pequeño mueble de madera, un mueble de poca altura, y dentro de ese mueble veo una serie de 3 o 4 libros enormes. Eran libros grandes, muy grandes. Me llamó la atención, dije, son demasiado grandes, ¿qué libros serán? No me acerqué a leer el título de los libros, simplemente me llamó la atención el tamaño. Comencé a observar los adornos, los cuadros. A mi izquierda hubo un cuadro que me llamó la atención y me lo quedé mirando porque era extraño. Luego comencé a ver cómo era la distribución de esa casa. Entonces me doy cuenta de que estoy parado en lo que es el living de la casa. Más adelante, hacia el fondo de aquella finca, al fondo de la finca veo una cocina-comedor. No había ninguna pared, ninguna arcada, ningún biombo, ninguna cortina, nada. No había nada que separase el living donde me encontraba de la cocina-comedor. Era todo enterizo. Entonces lentamente voy flotando como si fuera un globo inflado con helio. Voy flotando suavemente hasta que llego al centro de aquella habitación rectangular. Lentamente, porque en el plano astral tienes varias formas de moverte, eso no se los he contado. Lentamente giro hacia mi derecha, veo una arcada en la pared y veo una puerta de madera frente a mí, otra puerta a mi izquierda y otra puerta a mi derecha. Eran 3 puertas. De repente, de la puerta de la izquierda veo salir a quien en ese momento era pareja de Mariela, de nombre Orestes, un nombre poco común, Orestes, le llamaban Coco. Y lo veo salir muy sonriente con una camisa desabotonada. Bueno, la cuestión es que yo me tomé el tiempo de ver los adornos, los libros, la distribución de esa vivienda, los adornos, absolutamente todo. Todo, como estoy viendo ahora al Buda, como estoy viendo ahora esta planta, como estoy viendo ahora este termo, todo con claridad. Me tomé todo el tiempo del mundo para explorar aquella casa. Vuelvo a mi cuerpo físico, me despierto, me levanto, era de mañana, voy hacia el cuarto de mi madre, donde estaba el teléfono, y llamo por teléfono a Mariela, a su nuevo número telefónico, en su nueva casa, a la cual todavía yo no había ido, no conocía la casa de Mariela. Y le digo, Mariela, ¿estás sentada? No, sentate, Mariela, por favor, sentate. Tengo que contarte algo. Decime una cosa, Mariela. Apenas entras a tu casa, a tu derecha, hay un mueble de madera, bajito, que tiene 3 o 4 libros muy grandes. Sí, me dice Mariela. Son 4 guías telefónicas. Lo que yo vi como libros grandes eran guías telefónicas.
y en tal lugar hay tal cosa y tal objeto, y hay un cuadro de tal manera, y le describí toda su casa. Lo que les acabo de contar con lujo de detalles, le describí toda su casa. Y Mariela lo único que hacía era decirme a cada una de mis preguntas, sí, sí, sí. Y en el centro hacia la derecha hay 3 puertas de madera y la puerta de la izquierda es la puerta de tu dormitorio, porque yo vi salir a Coco desde allí. Estaba muy sonriente y con la camisa desabotonada. Sí, me dice Mariela, la puerta de la izquierda es mi dormitorio. Y Coco anda siempre en casa con la camisa desabotonada. Y él siempre se está riendo. Le describí con lujo de detalles la casa de Mariela. Entonces en ese mismo momento le digo, Mariela, por favor, pásame la dirección, que esta misma tarde voy para ahí. Y así lo hicimos. Así lo hicimos. Señores, damas y caballeros, cuando entré a ese apartamento, fue demasiado fuerte. Fue demasiado, pero demasiado fuerte. Eso es una corroboración física de que realmente hiciste un viaje astral y no fue un simple sueño ni producto de tu imaginación. Bueno, esa fue, creo que la primera gran corroboración de que el viaje astral era real. Es real. Apenas entré a mi derecha, veo el mueble de madera con las 4 guías telefónicas que yo recordaba como libros grandes. Todos los adornos, la cocina comedor en el fondo, tal cual lo había visto, con lujo de detalles, absolutamente todo. Todo, todo, todo. Ahora le voy a pedir permiso a un hermano del camino. Hace una década atrás compartimos un tramo de nuestras vidas en esta búsqueda espiritual. Un hermano de misión llamado Wilson Arboleda. Sé que no va a tener problemas en que yo cuente esto, porque es un video en el cual yo estoy tratando de llevar luz y conocimiento a las personas que lo están viendo, y voy a relatar un poquito más adelante nada más y nada menos que un abrazo que me di con Dios, con nuestro Padre, Madre, Creador, Creadora, con el único, el altísimo, el absoluto, el único Dios. Entonces, como este es un video para el despertar de la conciencia, para informarles, para aportar mi pequeño granito de arena de todo corazón, desde el fondo de mi corazón y con todo mi amor, relatarles estas historias para ustedes, para mí, significa que estoy cumpliendo una misión en esta vida y en mi camino. Primero que nada, les digo que Wilson es colombiano. Él voló desde Colombia hacia Buenos Aires y yo volé desde Montevideo hacia Buenos Aires, y desde allá volamos juntos al aeropuerto de La Rioja. El aeropuerto de La Rioja era más chico que mi casa. Eso me llamó mucho la atención. No había un ómnibus que te llevara hacia el avión. Tú tenías que salir y caminar hacia el avión. Todo muy minimalista, pero de lo más hermoso que he visto en mi vida, La Rioja y todo el norte de la Argentina. Es un país que amo realmente. Amo a la Argentina. Y llegamos a un desierto. Allá en el norte de la Argentina llegamos al desierto de Talampaya. En esa oportunidad nos reunimos 330 personas que fuimos desde 24 países diferentes. Fueron 3 días de campamento. Las temperaturas eran extremas. Yo nunca en mi vida había sentido esas temperaturas. En la noche dormíamos en una carpa en medio del desierto. Imagínense, si habría que tener amor por esa búsqueda de la verdad, de las cosas del mundo espiritual, como para exponerse a tales eventos y enfrentarse de esa manera a los elementos. En las noches llegaba la temperatura a menos 10 grados bajo cero, y creo que más bajo también. En el día llegaba bastante cerca de los 50 grados Celsius. No podías ni entrar a la carpa
porque la carpa prácticamente se estaba derritiendo, literalmente. En fin, fue un taller muy intenso, donde se realizaron muchos trabajos de meditación, de mantralización, de sanación. Llegó el último día, desarmamos la carpa, era de noche, armamos nuestros bolsos y caminamos un largo trecho, un larguísimo trecho, hasta que llegamos a la carretera y esperamos unas cuantas horas un ómnibus que nos llevó a la zona céntrica de La Rioja. Llegamos al aeropuerto, regresamos a Buenos Aires. Yo le decía a Wilson, le decía, parcero. Parcero es una palabra muy linda que usan los colombianos, una palabra cariñosa para dirigirse a un amigo. Y de tanto decirme parcero, yo como que me contagié y también le decía parcero a él. Y yo le dije, parcero, Wilson, yo siento que tú tendrías que buscar un grupo de Misión Rama cuando llegues a tu país, a Colombia. Hay algo dentro de mí, yo siento tu vibración y estoy percibiendo, parcero, que tú tendrías que llegar a uno de esos grupos. Tiene que haber, de seguro, que en tu ciudad, allá en Colombia, tiene que haber un grupo Rama, tiene que haber varios grupos Rama porque hay prácticamente por todos lados. Yo sé que vas a llegar ahí y no sé cuánto tiempo podrás estar, pero vas a hacerte determinadas herramientas que te van a ayudar en tu crecimiento espiritual, en tu evolución, tu despertar de conciencia. Se lo dije más de una vez. Bien, terminó el viaje, Wilson se quedó en Buenos Aires unos días más, yo vuelvo a Montevideo. Pasaron los días, pasaron las semanas. Wilson regresa a su país, a Colombia. Una noche salgo nuevamente al plano astral. Ya no era de noche en ese momento, ya había luz del día, ya había salido el sol y me encuentro en Colombia. No con este cuerpo, no, con mi cuerpo astral, en un viaje astral. Instantáneamente aparecí en Colombia y veo a Wilson con un pequeño grupo de personas subiendo a un ómnibus. Era un ómnibus más bien pequeño y se dirigen subiendo lentamente, no sé si era una montaña, pero era un lugar más elevado, y allá en la cumbre, cerca de la cumbre, veo un pequeño pueblo. Llegan a un pequeño pueblo, casi todas las casitas eran de color terracota, era como casitas de ladrillo, y todas esas casas con sus techitos a dos aguas. Veo que se bajan del ómnibus, y creo recordar, porque esto fue hace una década atrás, creo recordar que allí había más gente. Llegan a una casa, es una reunión de personas que van desde distintos lugares. Llegan a una casa, se sientan todos en círculo, cada uno de ellos en su silla, y de repente veo un hombre que se pone de pie, necesitaba ir al baño, pregunta dónde quedaba el baño, le indican, y cuando él empieza a caminar, veo que tenía problemas en una pierna, era rengo, tenía problemas para caminar. Vuelvo a mi cuerpo físico, abro los ojos, agarro mi iPad y con Wilson nos comunicábamos vía Skype. Esto fue en el correr de la tarde, en realidad no lo hice inmediatamente. A las 2, 3, 4 horas lo llamo vía Skype y le cuento todo esto que acabo de contarle a ustedes. Wilson, mirá, te vi de esta manera con tales personas, que lo del ómnibus, que subieron, que el pueblo. Y me dice, parcero, estuviste conmigo, pero eso pasó hoy de mañana. Sí, fuimos en ese ómnibus a ese pueblo que queda allá arriba, y me dijo el nombre del pueblo, no lo recuerdo. Y sí, las casas son así, de ese color, y todas son de techos a dos aguas. Estábamos todos sentados en círculo, y ese hombre que tú dices que viste, que se paró y que tiene problemas para caminar, se llama fulano de tal. Me dijo su nombre, pero obviamente yo ahora no lo recuerdo. Parcero, estuviste conmigo, pero eso pasó hoy de mañana.
Lo acompañé a Wilson a su primera reunión con un grupo Rama, pero fue en lo que es el tiempo real de la tercera dimensión, vamos a decir. Hoy les hablaba de que podés ir al futuro con el cuerpo astral. Ahora les estoy dando un ejemplo de que también podés estar en el presente de la tercera dimensión, como esto que me pasó con Wilson Arboleda. Había visto lo que estaba pasando con Wilson en Colombia en el mismo momento en que estaba pasando acá en la Tierra en tercera dimensión. Eso es una corroboración física de que el viaje astral es real. Mucha paz, parcero, mucha paz, mucha paz. Cuando yo comencé lenta y gradualmente a experimentar lo que es el viaje astral, fue como cuando un bebé va aprendiendo a caminar. Primero empieza a gatear, luego prueba a ponerse de pie agarrándose de una pared y no da sus primeros pasos enseguida. Es algo gradual. Yo hice lo mismo con el viaje astral. Lo fui conociendo y me fui animando a vivir la experiencia gradualmente. De a poquito empecé. Un buen día me animo a salir al patio. Y ahí fue cuando me di cuenta, ese corredor largo que les hablaba, de un lado es todo ventanas, todo vidrios, un gran ventanal. Ahí fue cuando me di cuenta de que no tenía que abrir la puerta ni tenía que abrir las ventanas, porque cuando quise acordar, tuve ganas de salir al patio e inmediatamente atravesé los cristales, atravesé la ventana, los vidrios, los cristales no se rompieron y ya me encontraba en el patio. Cada vez iba saliendo unos metros más lejos, cada vez un poquito más lejos. Baby steps, como dicen los gringos. Gringo queda despectivo. Como dicen los de habla anglosajona, los norteamericanos y los británicos, baby steps. Pasitos de bebé. Baby steps. El plano astral tiene infinidad de escalones o de franjas. Está la más baja, que comúnmente le llaman el astral negativo. Yo recuerdo en los libros de Lobsang Rampa, el supuesto lama tibetano, que tanto me cautivó en mi adolescencia y en mis 20 y pocos años, yo recuerdo que él hablaba del plano astral y hablaba del bajo astral. O sea, cada uno de los planos, dentro de cada una de las dimensiones, tiene infinidad de vibraciones, desde la más baja hasta la más alta. Luego ya pasas a una dimensión más alta. Pero en cada una de esas franjas es así. Siempre hay... A ver, son términos relativos. Cuando decimos arriba y abajo, es relativo. No se crean que el plano astral está allá arriba. El plano astral está acá, y está acá, y está acá, y está ahí donde tú estás. En cada punto del espacio, en cada punto del universo, está el plano astral, y los demás planos y las demás dimensiones. Está todo absolutamente amalgamado, está todo al mismo tiempo y en el mismo lugar, absolutamente todo. Es como que lo que le decía hoy de las emisoras de radio, y como tú las sintonizas. Estoy demostrando que soy viejo porque ya no hay más perillas para cambiar de emisión de radio. Ahora usamos nuestros celulares para escuchar música o escuchar un podcast. El cuerpo astral sintoniza. Cada uno de nuestros cuerpos sintoniza determinado espacio, determinada dimensión, determinada frecuencia, determinado evento. Absolutamente todo. Todo está amalgamado. Todo está al mismo tiempo en el mismo lugar. La información de este punto del universo contiene la información de absolutamente todos los demás puntos del universo y de todos los universos. Y este otro punto que tengo acá, imaginariamente, también tiene la información de todos los demás puntos de todos los universos. Información presente, pasada y futura. Porque allá arriba no hay tiempo lineal como el que conocemos nosotros. Es como una constante. Está todo siendo vivido al mismo tiempo, al unísono y en el mismo lugar. O sea, cuando yo hablo de las franjas en las distintas dimensiones, por ejemplo, del plano astral, les hablo de la parte más baja del plano astral y digo que la parte baja
del astral es el astral negativo. Negativo. Pero no quiere decir que esté por encima de nosotros, ni que la parte superior del plano astral, que limita con la dimensión siguiente, esté por encima de ella. O sea, es como en el espacio, no hay arriba y abajo. Todo es lo mismo. Es simplemente un tema de frecuencias, de longitud de onda. Y tu cuerpo astral, vos mismo, sos el sintonizador. Les decía que Lobsang Rampa, cuando hablaba del plano astral y se refería específicamente a una zona del plano astral, el llamado bajo astral o astral negativo, él describía una suerte de seres, él les llamaba monos. Nunca vi ningún mono, vi cosas espantosas ahí, pero nunca vi ningún mono. Él decía que había unos monos que no tenían conciencia, que no le tuviéramos miedo, que iban a intentar molestarnos, iban a intentar alimentarse de nuestra energía, iban a intentar asustarnos, porque parece ser que de esas energías negativas ellos la absorbían y eso les parece que era alimento para ellos. El miedo, nuestro miedo es alimento para ellos. La primera vez que vi uno de estos seres fue repugnante. Repugnante. Podía haberme despertado vomitando, literalmente les digo. En ese momento yo estaba en el plano astral. Estaba en mi casa, más específicamente en la cocina comedor de casa, que quedaba hacia el fondo. El dormitorio de mi madre quedaba en el otro extremo. La ventana del cuarto de mi madre, del dormitorio de mi madre y de mi padre, daba hacia el jardín del frente, el jardín de enfrente, y hacia la calle. O sea, el dormitorio de papá y mamá estaban opuestos a la cocina, en casa. De por medio había, como les conté, un largo corredor con un ventanal. Un día me despierto en el plano astral, estoy en la cocina de casa, parado junto a la mesa de madera, y en el otro extremo de la mesa de madera veo un ser nauseabundo, asqueroso, repugnante. Daba miedo. Solo de verlo, te aterrorizaba. Te aterrorizaba solo de verlo. Por aquella época, mis padres discutían mucho, se peleaban y llegaban a romper cosas en casa. Este ser que veo en la cocina de casa aquella noche perdón por el furcio, fue la primera vez que vi algo feo en un viaje astral, fue la primera vez. Evidentemente este era un ser del bajo astral. Evidentemente yo tenía que enfrentarme a él, tenía que verlo, tenía que conocerlo y tenía que saber que eso también existía. Que no era todo hermoso y maravilloso en el plano astral. Que también habían cosas de malas intenciones, cosas negativas, cosas que pueden o intentan hacerte daño o alimentarse de vos, de tus miedos. Tenía forma antropomorfa. Y su cabeza, su torso, sus brazos, sus piernas. No recuerdo si vi sus piernas, pero tenía forma humana, antropomorfa. Pero era como si estuviese, perdón por la expresión, era como si estuviese podrido. Este ser era putrefacto. La energía que me llegaba de él era asquerosa. Vi clarito sus ojos sí estaban bien definidos. Y en el mismo instante, y miren qué gran herramienta que es el cuerpo astral para ver realmente cómo está tu casa energéticamente hablando y qué seres la están habitando. Si hay parásitos astrales, si hay seres de luz,
¿Cómo está tu casa realmente? Tú a veces, cuando vas a un lugar, sientes una energía fea, te sientes incómodo en ese lugar y no sabes por qué, pero te querés ir de ahí lo más pronto posible. Y otras veces vas a otro lugar o a otra casa y decís, qué bien que me siento acá, qué buena energía en este lugar, qué bien que se siente uno en esta casa. Bueno, esa es otra de las grandes utilidades del cuerpo astral. Te permite ver realmente con quién o con qué cosas estás conviviendo bajo el mismo techo, aunque en otro plano. Apenas vi los ojos de este bicho, de este monstruo, de este ser putrefacto, nauseabundo, apenas miro sus ojos, a pesar del terror que me dio verlo porque realmente daba miedo, en el mismo instante en que clavo mis ojos astrales en los ojos de él, en el mismo instante supe qué era lo que hacía ahí, qué intenciones tenía y por qué estaba ahí. Eso fue todo telepático y captado por mi cuerpo astral. Miren qué gran herramienta el cuerpo astral. Yo supe instantáneamente que ese bicho, ese ser deplorable, bajísimo, del fango, del lodo putrefacto, de la parte más baja del bajo astral, él se alimentaba de la energía mala o baja que se generaba en cada una de las peleas de papá y mamá. Entonces estaba ahí molestando, jugando con energías y procurando ese momento donde hubiera una discusión entre mis padres. Porque esa negatividad que se generaba en la discusión, y estén atentos a esto, cada vez que vayan a discutir con alguien, por lo que sea, cada vez que se vayan a pelear, a tener un pleito con una persona, cada vez que se salgan de ustedes mismos y aflore la rabia y se peleen o discutan con alguien, estén atentos, porque pueden estar alimentando a estos bicharracos que van a quedar felices con el festín que se van a hacer con vuestra energía. Así que cuidado, más vale estar tranquilos, vibrar en paz, dejar que la vida fluya en armonía. Si tenés un problema, bueno, hay una solución. Si hay solución, no es problema. Y si no hay solución, entonces es algo que tengo que atravesar para aprender algo y me va a dejar herramientas y conocimiento sobre mí mismo. Es una pequeña advertencia nada más. La cuestión que en ese momento mi madre estaba durmiendo en su dormitorio y yo comienzo a ver que este ser sale de la cocina y comienza a caminar por el corredor dirigiéndose a la parte de adelante de mi casa. Directamente yo supe al instante sus intenciones. Él iba al dormitorio de mamá. No sé con qué intenciones ni qué daño podía llegar a hacerle. Entonces, ¿yo qué hice? Como ya sabía perfectamente que podía atravesar las paredes y las ventanas, atravesé el ventanal, salí al patio de casa, atravesé otro muro y quedé en el jardín de enfrente de casa. Me asomé a la ventana del dormitorio de mamá y la vi durmiendo en su cama. La ventana estaba abierta porque era verano y empecé a gritarle con todas mis fuerzas, con el cuerpo astral, con mi voz astral, con mi pensamiento. Empecé a gritarle para que se despertara. Mamá, mamá, mamá. ¡Despertate! ¡Por favor! ¡Mamá, despertate, por favor! No saben la fuerza que hice. Y de repente veo que mamá se despierta de golpe y se sienta en la cama y me mira hacia la ventana. Mira hacia la ventana donde estaba yo. Y en ese momento, ¡pac!, instantáneamente vuelvo a mi cuerpo físico. Al instante. Cuando me levanto en la mañana, voy a la cocina, preparo un mate y con el mate pronto y unas galletitas me dirijo al dormitorio de mamá, empiezo a tomar mate y espero que ella se despierte. Mamá se despierta, le ofrezco un par de mates y empezamos a conversar. Y en un momento le digo, mamá, contame una cosa. Quiero saber, ¿qué soñaste esa noche? Y mamá hace esto. ¡Ah! ¡Ah! No me hagas acordar. ¡Ay, dale, no me hagas acordar! ¡Qué cosa tan fea lo que vi! ¡Qué cosa tan fea lo que vi! Había algo feo, no sé lo que era, pero era tan feo,
Y de repente siento que vos me llamabas, sentí clarito que me llamabas, y me despierto y miro hacia la ventana. Eso es una confirmación de que el viaje astral es real. Y esa fue la primera vez que vi a un bicharraco, perdón por la palabra, a un bicharraco, a un monstruo, a uno de estos monos, como Lobsang Rampa les decía. Es fantástico, realmente. Vamos al viaje hacia Dios, vamos al abrazo hacia Dios. También comenzó con otro monstruo la historia, Vamos hacia Dios entonces. ¡Wow! No les he contado nunca, ahora que me doy cuenta, nunca les conté. Cada una de las veces que estuve fuera de mi cuerpo físico, cada una de las veces que mi conciencia estuvo instalada en mi cuerpo astral e hice viajes astrales, siempre tengo a alguien, una persona que me acompaña. Nunca se dejó ver, excepto una vez, pero de lejos, que ahora se los voy a contar. Tengo la sensación de que es un guía que está junto a mí desde mi primer instante de vida y va a estar junto a mí hasta mi última exhalación, hasta el día que muera. Creo que es simplemente un guía cuya misión es observarme, quizás en algún momento darme una advertencia o un consejo de manera muy sutil, quizás telepáticamente, instalando un pensamiento en mi mente, pero muy sutil. Él está ahí acompañándome. Jamás estamos solos, señores. Nunca, jamás estamos solos. Tenemos un ser que vela por nosotros. Él simplemente está ahí, está contigo. Esa es su misión. Él me está observando y me estuvo acompañando en cada uno de estos viajes astrales. Cada vez que volé, cada vez que caminé por la calle astralmente o volé por el espacio astralmente. Otra forma de moverte en el cuerpo astral, como les he contado, es de manera instantánea. Pensás en una persona y en el mismo instante estás con esa persona, aunque esté en Japón, aunque esté en la Estación Espacial Internacional. Tenés tres formas de moverte en el plano astral. De manera instantánea, como les acabo de decir. Tú puedes estar en el plano astral. Yo, por ejemplo, tengo un primo muy querido que vive en Japón, prácticamente en las antípodas del Uruguay. Si yo puedo estar, por ejemplo, en el plano astral y pensar, ¿cómo estará el Rolly? En el primer momento en que dije, ya estoy con el Rolly. Porque es instantáneo, viajas con el pensamiento y el pensamiento viaja más rápido que la velocidad de la luz. El pensamiento viaja más rápido que la velocidad de la luz. El cuerpo astral viaja más rápido, muchísimo más rápido que la velocidad de la luz. Por eso también creo que por eso es que se puede mover en el tiempo. Así que te puedes puedes instalarte en el lugar de forma inmediata, o puedes volar como si fueras Superman. Ya se los he contado. Esa es mi manera favorita de trasladarme en el plano astral, porque me encanta. Tengo alma de niño chico. Iba a decir, tengo alma de gurí chico, pero en algunos países no saben lo que es la palabra gurí. Tengo alma de niño. Entonces, a mí me gusta más trasladarme volando a través de la atmósfera, volando a través de los espacios, a través de los cuerpos celestes. Por eso se le llama cuerpo astral. Astral es de astros.
tú puedes trasladarte a través de los astros del espacio. Los planetas, las lunas, las estrellas, asteroides, nubes de gas, cuásares, todo lo que existe en el espacio. Y la otra forma es muy parecida a cómo nos movemos con el cuerpo físico. Pues, como les contaba hoy, que empecé desplazándome lentamente como si estuviera caminando dentro de mi casa. Esa noche salgo al patio de casa, astralmente, y me encuentro con otro ser. No sé ni siquiera si llegan a la categoría de ser. No sé, creo que es incorrecta decir la palabra ser. Que me encontré con un ser del bajo astral, con el que en realidad no tienen conciencia propia ni son un espíritu. Por eso que los en Rampa los llamaba monos, porque no hay manera de llamarlos. Sí son energía negativa, energía oscura, densa, baja, pesada, muy pesada. Y toman formas, ellos de alguna forma saben qué forma tomar para que a vos te dé miedo, terror, pánico. Toman formas asquerosas o de cosas que te dan mucho miedo. ¿Por qué? Porque al tener miedo irradias esa negatividad del miedo y ellos la absorben, se alimentan de ese miedo que tú generas. Así que más vale no servirles de alimento, les reitero. Cuando salgo al patio de casa veo vamos a decir un ser, porque no encuentro otra palabra. Era un híbrido. ¿Cómo les explico la forma que tenía? Era como si hicieras un híbrido entre un dragón y un tiranosaurio rex. Era como de 4 metros de altura. Primero veo la base de su cuerpo, regordete, voluminoso. Y luego cuando miro hacia arriba logro ver su cuello y su cabeza. Por supuesto que sobrepasaba por lejos lo que era el borde de la altura del techo de mi casa. Se veía aterrador. Y yo siempre sé que detrás mío está mi guía, este ser que les cuento que me acompaña siempre en el plano astral. Cuando veo ese ser tan espantoso, me siento tan intimidado, tan acobardado. Siento miedo, realmente sentí miedo. Era demasiado espantoso. La forma más cercana, ya les digo, en que se los puedo describir es una mezcla entre un dinosaurio, una especie de tiranosaurio rex, con un dragón. Como no sabía qué hacer ahí en el patio de casa, con este ser tan voluminoso, tan gigantesco, tan pesado, tan denso y tan espantoso, hago un intento de mirar hacia atrás para tratar de comunicarme con ese guía que siempre me acompaña en el plano astral. Me estoy mordiendo los labios para no decir una mala palabra. En vez de ayudarme, dio 2 o 3 pasos hacia atrás. Se alejó un poquito más de mí. Pero yo entendí. Él no tenía nada que hacer ahí. Él estaba observándome a ver qué hacía yo. Esa batalla, esa pelea, esa lucha psíquica con ese ser, esa lucha era mía. Yo era quien tenía que librarla, yo era el que tenía que batallarla y yo era el encargado de vencer a esa horrenda oscuridad, esa horrenda, espantosa oscuridad. Porque eso es lo que son oscuridad. En un momento siento como un volcán que desde dentro mío empieza a hacer erupción y me doy cuenta de que yo soy luz y soy hijo de Dios, del Padre, Madre, único, el Altísimo, el único, el absoluto, de Dios. Soy un ser de luz y de amor. No hay nada ni nadie que pueda conmigo, no hay ningún bicho, monstruo, dragón, dinosaurio, mono, zombie, cualquier cosa espantosa que se pueda aparecer, no hay nada que pueda conmigo en ese plano. ¿Por qué? Porque yo vibro en luz y en amor. Entonces lo que hice inmediatamente fue dar un salto y salí volando y lo atravesé su cuerpo. Cuando atravesé su cuerpo desapareció
Era como si hubiera atravesado una estúpida cortina de humo, como si aquello no fuera más que un simple holograma, a pesar de lo real y espantoso que se veía y el terror que instilaba solamente verlo. Y yo estaba a unos 3 metros de él. Mi vibración era o es tan alta al lado de este ser oscuro, que no hay forma de que pueda tocarme. Me di cuenta al instante. Yo les dije que en el plano astral nuestra conciencia se expande. Y cuando tienes una pregunta, la respuesta llega instantáneamente. Tenés un conocimiento o accedes a una fuente de conocimiento que no sabías que estaba allí, pero con el astral lo logras, accedes a ella. Me armé de coraje, pero de una forma increíble, y supe que ese ser que me estaba dando pánico y terror no podía hacerme absolutamente nada. Di un pequeño salto y salí volando y lo atravesé. Lo atravesé como una flecha atraviesa una nube de humo de una fogata. Así de sencillo, y desapareció. Regreso al patio de casa, miro la parte alta del techo de mi casa y veo un cuerpo celeste. Al día siguiente corroboré de qué cuerpo celeste se trataba. Era Júpiter, era el planeta Júpiter. Por aquellos años, y desde mi adolescencia, desde que en 4º año de liceo tuve astronomía, yo me hice muy aficionado a la astronomía. Entonces, en aquella época, yo sabía permanentemente dónde estaba Venus en el cielo en ese momento, dónde estaba Júpiter, dónde estaba Marte, dónde estaba cada constelación. Entonces, luego de ganarle la batalla a este monstruo, es como que pasé la prueba, es como que me habían puesto a prueba, y parece que saqué buenas calificaciones y me dieron un premio. Miro a unos 45 grados y veo brillante, hermoso, enorme en el cielo a Júpiter. Di un pequeño salto y comencé a volar. En el primer instante veo cómo se va achicando mi barrio y la ciudad de Montevideo, pero luego aceleré de tal forma que en pocos segundos ya estaba en una de las lunas de Júpiter. Júpiter, muchos de ustedes sabrán, tiene 95 lunas. 95 lunas. Una sola de ellas tiene un campo magnético o electromagnético, que es Ganímedes. De las 95 lunas de Júpiter, solo Ganímedes tiene un campo magnético, como tiene el planeta Tierra, por ejemplo, o tantos otros cuerpos celestes, los planetas en sí. Todos los que tengan un núcleo de hierro o metales fundidos que estén circulando generan un campo magnético alrededor de ese cuerpo que lo contiene. Y bueno, comencé a disfrutar de ese vuelo. Parecía que estaba en una montaña rusa gigantesca, pero la montaña rusa no tenía un carro metálico, ni ruedas, ni rieles. La montaña rusa era yo mismo. Subía, bajaba, hacía espirales en el aire, me reía, sentía felicidad y sentía, en el plano astral se siente un amor tan grande, se siente una energía tan grande que es como si tú sumaras todos los amores que conoces en esta vida, el amor de tus padres, el amor de tus hermanos, el amor de tus hijos, el amor de tus abuelos. Es como si sumaras todos los amores que has tenido y tienes y lograras juntar todo ese amor, pues allá arriba se siente 10.000 millones de veces más amplificado ese amor, todo ese amor junto. Es impresionante. Hay una frase que dice: Dios es amor. Y Dios es omnipresente, o sea, no hay lugar donde Él no esté. Está en cada lugar y en cada cosa. Entonces no es extraño que en el plano astral sientas amor, porque estás sintiendo
al Creador. Yo estaba sobre era como un cañón, tipo como el famoso cañón del Colorado en Estados Unidos, pero esto era algo descomunal, Ustedes saben que el Gran Cañón del Colorado allá en Estados Unidos es descomunal. Pues esto que yo les estoy hablando, eso sí que era descomunal. Del borde del cañón había una meseta y a un par de kilómetros fui volando. Yo les conté que me gusta extender mis brazos como vemos a Superman en las películas, y veo mis brazos y mis manos en pleno vuelo cuando estoy volando o viajando astralmente. Me acerqué un poco más a esa ciudad y llegué a ver edificaciones. Era una ciudad, algunos le llaman ciudad cristal, aunque no es la única que hay allí. Llegué a ver las edificaciones y una cosa que me impresionó era que toda la ciudad estaba cubierta por una cúpula de luz. Si mal no recuerdo, no tenía un color en particular, era una luz más bien blanca. Pero era una verdadera cúpula de luz que cubría absolutamente toda la ciudad. Hacia mi derecha y muy a lo alto había una pared. La pared del cañón, la pared de ese cañón de mi lado derecho era mucho más alta, pero mucho más alta. Y allá arriba a lo lejos veo a mi guía, a este muchacho que me acompaña siempre en cada vuelo astral, en cada viaje astral que hago. Fue la única vez que logré verlo directamente, y el muy bromista se me pone como a medio kilómetro de distancia. Apenas vi su silueta. Sin embargo, a pesar de que él estaba tan lejos y yo lo vi en el borde de aquel acantilado, él me observaba cómo volaba y cómo me divertía y cómo reía y cómo sentía el amor. Me observaba nada más, me acompañaba. Y desde allá arriba me habla. Fue la primera y única vez que me habló. Estos seres de altas dimensiones, como los extraterrestres, por ejemplo, que están en quinta dimensión, muy a diferencia de nosotros, con pocas palabras dicen mucho. Y nosotros tenemos la gran habilidad de hablar muchísimo sin decir nada. Son bastante silenciosos, capaz que por eso los quiero tanto. Me pareció increíble que a pesar de la distancia a la que él estaba, no sé si era medio kilómetro, no era tanto, porque yo veía la figura del cuerpo de él. Pero no sé expresar la distancia que estaba de mí, pero... Y en un momento me habla, la única vez y hasta el día de hoy. Pero yo siento la voz de él acá en mi oído, más bien dentro de mi cabeza, como si me estuviera hablando al oído. Eso es la telepatía. Por más lejos que esté una persona de vos, si te manda una onda telepática y te comunica algo, tú lo vas a sentir como si estuviera al lado tuyo. Y yo sentí la voz de él que retumbó adentro de mi cabeza. No importó para nada la distancia a la que se encontraba. Y simplemente me hace una pregunta sencilla, muy simple. ¿Hacia dónde quieres ir ahora? Porque aparte son como muy formales, son como muy educados para hablar. Y dicen las palabras mínimas para expresar lo que quieren expresar. No se andan con rodeos, como hago yo, que soy un maestro para dar 10.000 vueltas para decir una cosa. No, eso fue lo único que me dijo en toda mi vida, al menos que yo recuerde conscientemente. Pero con esta manera de hablar tan seria, ese muchacho no estaba para juegos. El que estaba jugando como un niño con el cuerpo astral era yo. Pero este muchacho, él sabe que yo lo digo cariñosamente y en broma, un chascarrillo, como dicen por ahí. Fue impresionante la forma, el tono, tan señorial, tan como de maestro, tan solemne, tan serio.
tan serio. ¿Hacia dónde quieres ir ahora? Lo que me sorprendió de mí mismo, lo que realmente me sorprendió de mí mismo, es que no me puse a pensar a dónde podría ir. No me tomé unos minutos para pensar, ¿a dónde puedo ir ahora? ¿Vamos al sol? A ver qué, cómo es estar adentro del sol. Porque podía haberlo hecho y en el plano astral podés ingresar al sol o a cualquier estrella. Podía haber pensado, vamos a la superficie de nuestra luna, del satélite natural de la Tierra, a ver si es verdad, como dice Juan José Benítez, que allí hay restos de edificaciones de antiguas civilizaciones extraterrestres. Vamos a ingresar dentro de la corteza de la luna, a ver si es verdad que ahí hay un gran océano. Vamos a la Tierra y vamos a visitar el Coliseo Romano. No, nada de eso. Nada. No tuve ni que pensar la respuesta. No tuve ni que pensar. En el momento en que escucho a mi guía decirme adentro de mi cabeza, con voz clara y firme, ¿hacia dónde quieres ir ahora? Le dije, hacia Dios, el único, el absoluto, hacia Dios. ¿A dónde más podría querer ir? Esas fueron mis palabras exactas. Esa fue exactamente mi respuesta. Hacia Dios, el único, el absoluto. Hacia Dios. ¿A dónde más podría querer ir? Bastante atrevido el muchacho. Bastante atrevidito. ¡Ay, Dios! Y hay Dios, sí. Hay Dios. Sí hay Dios. Realmente hay Dios. Jesus, Mary and Joseph, como dicen en Estados Unidos. Jesús, María y José. ¿Para qué? Tengo cada idea yo. Tengo cada idea. Yo me meto en cada una. Y ahora sí viene la parte en que no sé cómo. Dios mío, por favor, abrime mi cabeza y ayúdame. Ahora sí viene la parte en que no sé cómo voy a hacer. Les juro por lo más sagrado, les juro por mi madre, que hace 10 años que partió de esta dimensión. Quizá volvió en uno de mis sobrinos y todavía no lo sé. Apenas di mi respuesta, comenzó mi viaje hacia Dios. Apenas di mi respuesta, comenzó mi viaje hacia Dios. Nunca en la vida, en el plano astral, me desplacé a tanta velocidad. La velocidad de la luz era nada. La velocidad de la luz era nada. No tienen forma de imaginarse la velocidad a la que comencé a desplazarme. Y nuevamente caemos en esta trampa de las palabras, porque en realidad no me estaba desplazando. Allá no es que te desplazas del punto A al punto B. No, vuelvo a decirles que todo es vibración y la información de cada punto del universo está en todos los demás. Todo, absolutamente todo lo que existe está en el mismo lugar, colapsado y al mismo tiempo, solo que en diferentes frecuencias. Yo lo que estaba haciendo en realidad era aumentar mi frecuencia, mi vibración personal. Llegó un momento, yo veía pasar, es como si alguna vez viajaron en avión, por suerte tuve algunas oportunidades de hacerlo, quizás hayan visto cuando el avión va subiendo que viene una capa de nubes. El avión atraviesa esa capa de nubes, sigue subiendo, pero ahí viene otra capa de nubes y la atraviesa y el avión sigue subiendo y ves el cielo celeste y viene otra capa de nubes y hay varias capas de nubes. De esa manera yo veía pasar las dimensiones. Para ser un poco más prácticos, vamos a usar la palabra desplazándome, pero ya les expliqué en realidad lo que estaba pasando conmigo.
comencé a desplazarme de tal manera que las dimensiones, las múltiples dimensiones, las veía pasar como si fueran la atmósfera del planeta. Pasaba una capa atmosférica y pasaba la siguiente y otra, y otra, y otra, otra, cada vez más rápido. Pero no eran capas atmosféricas, eran dimensiones. Yo estaba llegando cada vez más arriba. Llegó un momento que desaparecieron mis manos, mis antebrazos, mis codos, mis brazos, mis hombros. Ya no me vi. Estaba llegando a un lugar donde no podía llegar con mi cuerpo astral. Porque mi cuerpo astral vibra a determinada vibración. Y para llegar a Dios, la vibración del cuerpo astral es muy pesada, es demasiado densa. Yo me desprendí de mi astral y no sé a qué otro cuerpo pasé. Pero aquello ya no era un viaje astral, aquello era un viaje de mi esencia pura, de mi ser de luz, de esa chispa que es parte de Dios, que un día se desprendió de Él y comenzó a tener conciencia de sí mismo, se transformó en un espíritu individual y comenzó su ciclo de encarnaciones en diferentes planetas. Durante eones de tiempo, comencé a regresar a la fuente primigenia. Yo les pido 1000 disculpas a las personas que con mucha imaginación, con muchísima imaginación, se creyeron que yo les iba a contar que Dios era un Señor maravilloso, bellísimo, un hombre de barba blanca, la envidia de Papá Noel o de Santa Claus, rodeado de una luz maravillosa al cual accedías subiendo una larga escalinata, cada uno de los escalones hecho de oro macizo, con columnas y velos, telas, seda de la más fina. Esa imagen tan infantil que tenemos de Dios, un hombre regordete sentado en su trono con la barba blanca, eso nos viene desde hace más o menos 26 siglos atrás, desde la época de los griegos, cuando tenían su imagen de el principal de los 12 dioses olímpicos, Zeus. Esa imagen de Zeus es la que llegó hasta nuestros días y desde niño nos creemos que Dios es así. Pero ese que estaba sentado en la cima del monte del Olimpo, con el poder del rayo en su mano, con otros 11 dioses, bueno, había uno que estaba en el inframundo, no importa. Esa imagen que tenemos de Dios es una imagen infantil que nos llega de las creencias y la cosmogonía que tenían los griegos, de cómo era el cielo y cómo era el monte del Olimpo y cómo eran sus dioses. Dios, yo que estuve con Él y fui abrazado por Él, no tiene nada que ver con ese Señor. No tiene nada que ver. Y alguno que esté mirando, que sea mormón, o testigo de Jehová, o cristiano, o umbandista, o pentecostal, de la religión que sea, me puede decir, pero ¿cómo? ¿No dice en la Biblia que fuimos hechos a su imagen y semejanza? Entonces tiene que tener forma humana. Ay, por Dios, es imposible. Es imposible que un ser que por definición es omnipresente tenga una forma específica. Piénsenlo, utilicen la materia gris, piensen, medítenlo, pásenlo por el filtro de su raciocinio. Es absolutamente imposible que un ser que por definición es omnipresente, hace falta que explique lo que es la palabra, capaz que alguno no lo sabe, que está presente en absolutamente todos los lugares. Está presente en absolutamente todos los lugares. No hay un solo lugar. Cualquier lugar en el que piensen, ahí está Dios. En ustedes mismos está Dios.
En cualquier molécula, en cualquier átomo, en cualquier partícula subatómica de cualquier material, ya sea vidrio o madera, en el agua, en las moléculas de hidrógeno, de oxígeno, en absolutamente todas las moléculas y todas las partículas que forman todas las moléculas, todos los elementos químicos, cada partícula que conforma este universo y los demás universos que existen, en cada una de ellas está Dios. ¿Cómo puede tener una forma de ser humano? Nos creemos que somos el pináculo de la creación. Entonces, si Dios existe, tiene que ser como nosotros. Ay, por favor, muchachos. Mientras voy ascendiendo hacia Dios, comienzo a sentir la sensación más extraña que sentí en toda mi vida. Y me atrevo a decir en todas mis vidas, en plural. A medida que me fui acercando a él, ella, eso, esto, porque no hay forma de definirlo ni de abarcarlo. Nuestra mente de tercera dimensión no tiene comprensión de lo que es Dios. Hay un techo, por más que pienses si quieras abarcar a Dios, hay un techo hasta donde llega nuestra conciencia, nuestra sabiduría, nuestra capacidad de imaginación. Hay un límite donde más allá no podemos imaginar, pues Dios supera todos esos límites y va más allá de todo. No podemos comprender la eternidad y no podemos comprender la omnipresencia de Dios. Lo llamamos Dios porque estamos acostumbrados, desde que el mundo es mundo, desde que el hombre apareció en este mundo, a llamar a cada cosa con un nombre. Bueno, es Dios, pero el asunto es, ¿qué es? ¿Qué es Dios? No hay nada que no sea Dios. Pero sigo insistiendo en que yo llegué a Dios y fui abrazado por Dios. Y disculpen que se me cierre un poco la garganta, porque lo que voy a contar ahora es un momento demasiado fuerte, demasiado fuerte. Porque lo que yo sentí, señoras y señores, lo que yo sentí a medida que ascendía y seguía ascendiendo y seguía ascendiendo y seguía ascendiendo a una velocidad descomunal, a una velocidad imposible de ser imaginada, más allá de la velocidad de la luz, más allá de la velocidad del pensamiento, yo sentí que todo mi ser lentamente comenzó a desvanecerse. Es como si cada una de las moléculas de mi cuerpo comenzaran a separarse lentamente unas de otras. Cada una de las moléculas que constituyen, que conforman mi ser, lentamente comenzaran a separarse unas de otras. Es como si tú agarraras un cristal de azúcar, y lo tiraras en el río Amazonas. El río Amazonas tiene un caudal de 290.000 metros cúbicos por segundo. Lo googleé para ustedes, porque sabía que en algún momento iba a hablar del río Amazonas. Es como si tú tiraras un cristal de azúcar, o si querés, un cristal de sal, en el medio del río Amazonas. Sentí que me diluía. Yo me estaba diluyendo. Yo era ese cristal de azúcar diluyéndome en aquel volumen infinito de agua. Estaba integrándome al todo, y yo era el todo, y el todo era yo, y jamás había estado separado del todo. No hubo un solo momento de mi existencia desde que mi espíritu fue generado, no hubo un solo momento en que Dios no estuviera en mí y yo no estuviera en Él. Y en ese momento me encuentro en un lugar completamente oscuro. Ustedes pueden decir, pero es imposible, si llegaste a donde está Dios,
Tenías que haber visto un paraíso, un prado hermoso, lleno de flores de colores, mariposas hermosas, pajaritos. Señoras y señores, en la Biblia dice que... No me hagas hablar de la Biblia porque tendría tanto para hablar de la Biblia. En la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un día Dios dijo, hágase la luz. Y se hizo la luz. Entonces, antes de eso, Dios estaba a oscuras. Entonces, ¿la oscuridad es mala? ¿Cómo Dios estaba en un lugar malo? Ay, por favor, hay que ampliar un poquito la mente, señores, la conciencia. Hay que ampliar un poquito. Sí, Dios hizo una división, una separación. Le pusimos de nombre luz a una cosa y a la ausencia de luz le pusimos oscuridad o color negro o noche. Pero Dios está en todo, siempre estuvo, incluso antes de la creación, incluso antes de que se creara la luz. Vamos a hablar en términos bíblicos ahora. Él ya estaba ahí, así que no les extrañe que yo les diga que llegando a Dios aparecí en un lugar absolutamente negro. Quiero que comprendan algo que es muy importante. Les estoy relatando en ese momento que llegué a un lugar donde no hacía falta ver absolutamente nada. Estaba en un lugar donde yo estaba rebosante de todo y del todo. No hacía falta ver nada. Nuestra mente de tercera dimensión, para procesar estos conocimientos de dimensiones tan altas, hace que cuando decimos aparecí en un lugar donde no vi nada, automáticamente nuestra mente piensa en un lugar oscuro, completamente negro. Por ejemplo, una habitación oscura, sin ventanas, con la luz apagada. Hubiera sido exactamente lo mismo que yo cuando grabé el video les hubiera dicho aparecí en un lugar completamente blanco, donde no se veía absolutamente nada, porque todo era blanco y no había nada que diferenciara el blanco de otra cosa que no fuera blanco. Quiero que logren comprenderme que no tiene importancia. En esta dimensión de la cual les estoy hablando en este momento en el video, no importan los colores. Blanco o negro es lo mismo y al mismo tiempo no son nada. No se asusten, no teman, que no les preocupe, que no los incomode, que yo les diga que aparecí en un lugar completamente negro, porque, como les digo, si todo hubiera sido absolutamente blanco, la sensación hubiera sido exactamente lo mismo, la información hubiera sido exactamente la misma. La oscuridad más pura y absoluta que puedan llegar a imaginarse. Pero no importaba. No importaba porque yo estaba integrado a Él. Éramos uno. No hacía falta ver nada. No hacía falta escuchar nada. No hacía falta tocar nada, ni saborear nada, ni oler nada. No hacían falta los sentidos. No hacía falta un cuerpo físico. No hacía falta un cuerpo astral. Ni un cuerpo mental inferior, ni un cuerpo mental superior, ni el alma, ni el espíritu, porque yo estaba en mi séptimo cuerpo, que es la esencia. ¿Por qué fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios? Porque tal como es Él, somos esencia. Yo les hablé del cuerpo físico y les hablé del que le sigue, el cuerpo astral. Pues mucha gente dice que tenemos por lo menos 7. Yo no lo sé. Tomo todo con pinzas y escucho respetuosamente. Y esos 7 cuerpos serían el cuerpo físico, luego vendría el cuerpo astral o cuerpo de las emociones, el mental inferior, donde están todas las características que me hacen ser la persona que soy en esta vida, Alejandro Simón, mis virtudes, mis defectos, mis miedos, mi tolerancia, mi paciencia, mi dulzura, mi carácter. Ahí en ese cuerpo están todas esas cualidades. Después sigue el mental superior, después sigue el alma. El alma, después sigue el espíritu y el séptimo y último es la esencia. Y comprobé que es verdad
lo que escuché de lo que se llama el plan cósmico. ¿Por qué los últimos seremos los primeros? Porque tenemos una capacidad que ningún extraterrestre tiene, ningún guía tiene. Tenemos una ventaja sobre ellos. Por más que ellos estén en quinta dimensión o en sexta dimensión, nosotros, que fuimos los últimos en ser creados, y por eso dice en la Biblia, también vuelvo a la Biblia, los últimos serán los primeros. ¿Los últimos qué? ¿Los primeros en qué? Nosotros, esta humanidad, el proyecto de esta humanidad, somos la creación última. Por eso los extraterrestres les llamamos hermanos mayores. No porque sean mejores ni más altos que nosotros, sino porque son civilizaciones que fueron creadas primero. Pero fueron proyectos que en un momento se estancaron y no lograron ya acceder al universo espiritual. ¿Por qué? Porque se volvieron demasiado mentales. Sí, es verdad, incrementaron exponencialmente su conocimiento, sus habilidades psíquicas y su tecnología, ni hablar de su tecnología. Pero dejaron rezagada la parte de las emociones, de la parte espiritual. Entonces llegó un momento que hubo un estancamiento cósmico, hubo un estancamiento, se estancó todo lo que se venía dando desde la creación se estancó y ellos tuvieron que ver la forma de destrabar todo aquello, y la idea, no voy a decir quién la tuvo, lean el plan cósmico o busquen en YouTube el plan cósmico. Hubo una idea de crear una raza nueva que partiera desde cero. Y esos últimos somos nosotros, somos esta humanidad. ¿Y por qué seremos los primeros? ¿Y en qué? En llegar a Dios. Porque tenemos la capacidad de establecer un puente directo con la fuente primigenia, con el Creador, con el único, el absoluto, el Altísimo, a quien llamamos Dios. No sé por qué decimos Dios y no diosa. Y no es que me haya dado un ataque por implementar en mi discurso el lenguaje inclusivo. No. Yo defiendo muchísimo el idioma castellano y lo amo, a pesar de que hay muchísimo más que me falta aprender de él. Pero ¿por qué digo que podemos decir Dios o diosa o referirnos como esto o eso, como si fuera una cosa? Porque Dios, reitero, está en todo. No hay nada donde Dios no esté. No hay nadie donde Dios no esté. La cuestión es que cuando termino de diluirme, porque eso fue lo que me pasó, sentí que me diluía, y llego a ese lugar completamente oscuro, pero no era malo la oscuridad, era la no necesidad de nada. Nosotros los humanos en nuestra vida diaria estamos permanentemente deseando que llegue el día de cobrar el sueldo, porque hay muchas cosas lindas que tenemos que comprar, y sobre todo ahora que hoy es 8 de diciembre, se acercan las fiestas y tenemos que comprar muchas porquerías, porque todo termina roto, desintegrándose y en los contenedores de la basura. Sí, tenemos que comprar, porque tenemos necesidad. En aquel lugar, señores, no hay necesidad de nada. Todo está rebosante de satisfacción. Es tan grande la paz, es tan grande el bienestar, es tan absoluta la sensación de salud, de estar saludable, de estar lleno, de no tener carencia de nada, de no tener ausencia de nada, de estar lleno, colmado y rebosado del todo y de todo. Que no importa ver nada. No importa ver jardines, lugares paradisíacos como el jardín del Edén, mariposillas volando, pajaritos, animales. No hace falta. En ese momento yo sentí que unos brazos gigantescos y descomunales me abrazaron con el amor de una madre. Lentamente sentí la tibieza de aquellos brazos. Y allí les juro que creo que Dios es mujer.
No quería irme nunca más. No quería irme nunca más de aquellos brazos, de aquel abrazo. No quería irme nunca más. Si por mí hubiera sido, me hubiera quedado allí por el resto de la eternidad. Jamás voy a olvidar ese abrazo que sentí, que solo lo puedo comparar al abrazo más puro, con el amor más puro y grandioso que una madre es capaz de darle a su bebé. No me imagino un amor más grande que ese, pues eso fue lo que sentí. No hay necesidad de identificar a Dios con ningún sexo, porque ya nosotros estamos en este universo que es material. Por fuera de ese hay un universo llamado universo mental. Y ya a partir de determinada dimensión ya no existe la polaridad, ya no existe el blanco y negro, el masculino y el femenino, el yin y el yang, los opuestos. Llega un momento a partir de determinada dimensión. Por eso se habla de conversaciones bizantinas. Porque en Bizancio, no recuerdo en qué siglo, pero en la ciudad de Bizancio, durante 400 años se dedicaron pura y exclusivamente determinados grupos de personas a dialogar y llegar a una respuesta. Querían saber qué sexo tenían los ángeles. Y los ángeles no tienen sexo, no son ni masculino ni femenino, porque ellos no están en nuestro universo material. Ellos no son seres extraterrestres. Los ángeles, la palabra ángel significa mensajero. Los ángeles no están en nuestro universo material, están en un universo que está más arriba, que es más amplio, que es el universo mental. Y el universo mental, a su vez, está contenido por otro universo que es más grande, que es el universo espiritual, que fue a donde yo llegué. Entonces, esos 400 años que en Bizancio se pelearon y discutieron por ver cuál era el sexo de los ángeles, muchachos, fue en vano. Por eso quedó el dicho de una conversación bizantina. Una conversación que no lleva a nada. Los ángeles, ya en ese nivel, no existe hombre y mujer, masculino, femenino. No hay un ángel y una ángela. Entonces, menos sentido tiene ponerle un sexo a Dios. ¿Se dan cuenta que es un sinsentido? Señores, disculpen si el video no quedó de vuestro agrado. Hice todo lo que pude a pesar del cansancio que tengo. Dios los bendiga. Salud para todos y gracias. Hasta la próxima.